Jueces. Con eso vamos a arrancar el mensaje del día de hoy. Jueces capítulo 3, versículo número 1 al 5 en la traducción lenguaje actual. Hoy les quiero compartir del por qué Dios en oportunidades permite que atravesemos momentos difíciles, y también les quiero compartir de quién es realmente el enemigo, ¿ok? Por ahí vamos a ir dirigiendo el mensaje, así que espero que estén bien concentrados y que puedan ir apuntando todo. Jueces capítulo 3, versículo número 1, del 1 al 5, en la traducción lenguaje actual, dice la Biblia: cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos, a todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hemón hasta el paso de Amat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con todos esos pueblos Dios también puso a prueba, subraye prueba, a los israelitas para ver si obedecían, subraye obedecían, para ver si obedecían las órdenes que Él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron, y bueno, pues ahí sigue la historia. Voy a repetirlo, pero haciendo énfasis en ciertas partes que es donde quiero que comencemos a comentar el día de hoy, ¿ok? Dice la Biblia: cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no han nacido. Entonces Dios dejó, dice, por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos. Diga conmigo: Dios dejó. En otras palabras, Dios permitió, Dios autorizó para que los israelitas que no habían aprendido el arte de la guerra, a combatir, a pelear, pues lo pudieran conocer. Por eso Dios permitió, dejó, autorizó que varios pueblos enemigos se quedaran allí, en medio del pueblo israelita, en medio del campamento del pueblo de Israel. Dios permitió que hubieran enemigos acechándolos, que siguieran allí. ¿Pero por qué razón? Muchos se preguntarán, y pastor, ¿por qué cuando yo vengo a los caminos de Dios a veces las cosas en vez de mejorar se ponen peor todavía? Muchos se preguntarán, pastor, ¿por qué cuando yo tomé la decisión de entregarme completamente a Dios, en vez de que se me solucionaran los problemas, ay, usted no sabe, se me vino una tras otra? Yo creo que muchos de los que están ahorita conectados, si no es que todos, pueden decir las mismas palabras: pastor, cuando yo vine a los pies del Señor, la cosa se puso rudísima. Y yo creo que es normal que cuando nosotros vengamos a los pies de Dios, las cosas en muchas ocasiones se tornen un tanto difíciles. No todo, como siempre se los he dicho, no todo se va a poner de colores y lindo y arcoíris y girasoles caminando y sonriendo. No, hay momentos en la vida donde las cosas van a poner difíciles. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo autoriza? Y yo creo que acá está la fiel respuesta a esa incógnita. Porque de pronto no hemos aprendido lo que es el arte de la guerra, no hemos aprendido lo que es batallar, no hemos aprendido lo que es ir a interceder, a pelear por lo que nos pertenece. Y cuando esta generación que aún no había nacido estaba aún en el vientre de sus madres, cuando ellos estaban ahí, Dios ya estaba pensando: ¿qué voy a hacer para formarlos? Para que el legado de conquista no termine con ellos, sino que siga generación tras generación. El problema es que cuando nace una nueva generación, esta nueva generación nace con diferentes códigos, diferentes pensamientos, diferente estilo de vida. Y el problema es que cuando nace una nueva generación, si no ha sido bien capacitada, bien enseñada, bien mentoreada, pues van a caer en muchas cosas que si hubieran sido enseñados con anticipación no hubieran tenido que caer. ¿Sí me explico? Cuando nace una nueva generación, esta nueva generación sí o sí necesita ser discipulada por la generación pasada. ¿Para qué? Para que no caigan en los errores que cayeron sus antepasados y para que estén listos para seguir el legado que sus antepasados dejaron. Seguirlo, propagarlo y aumentar el legado.
Cada nueva generación trae cosas nuevas, diferentes, buenas para avanzar, pero no porque tengan cosas nuevas para avanzar significa que ya no necesitan las cosas viejas que sus ancestros les puedan enseñar. Entonces, cuando Dios se da cuenta que está a punto de nacer una nueva generación, Dios dice, bueno, viene una nueva generación con cosas buenísimas, pero no por ende tenemos que dejarlos sin que aprendan el arte de la guerra. Tienen que aprenderlo. Y para que aprendan el arte de la guerra que sus antepasados ya aprendieron, me es necesario dejar en su territorio enemigos establecidos para que vengan a golpearlos, para que vengan a sacudirlos. ¿Para qué? Para que ellos aprendan lo que es guerrear, para que el legado de conquista no termine con ellos, sino que siga avanzando generación tras generación. Que no se queden conformes con lo que sus antepasados lograron, sino que ellos también aprendan el arte de guerrear para seguir conquistando terreno y avanzar hacia nuevos destinos. Por eso mismo Dios permite que enfrentemos guerras. Por eso Dios mismo permite que enfrentemos momentos de tribulación, crisis en nuestras vidas. ¿Para qué? Para formar el músculo de la guerra, para formar el músculo de la oración, para formar el músculo que más adelante nos va a capacitar para conquistar diferentes terrenos en nuestra vida, en nuestra familia. Las guerras son cotidianas, ya sean mentales, emocionales, ya sean económicas, ya sea a nivel de relaciones familiares. Las guerras son siempre evidentes en nuestra vida, son un tema del diario vivir. Todos los días tenemos luchas, tenemos guerras. Yo sé que todos los días usted tiene guerras con su mente, con sus pensamientos. Todos los días pasamos por guerras emocionales. Quiero una cosa, ya no quiero una cosa. Hoy amanecí feliz, hoy amanecí con ganas de pelear con todo el mundo. A todo el mundo le pasa. Yo creo que a las mujeres les pasa un poquito más. A las mujeres como que les gusta pelear un poquito más, ¿verdad? Pero a todos nos pasa. A los hombres también a veces amanecemos con ganas de que queremos pelear y punto. ¿Y pero por qué está peleando? Ay, porque me da la gana, porque hoy amanecí con ganas de pelear y punto. Así somos los hombres también. Pero yo creo que las mujeres son un poquito más. Pero las guerras son cotidianas. Todos los días enfrentamos guerras. Ahora, yo te quiero dar 3 bases para que aprendas a enfrentar una guerra. Las 3 bases son las siguientes. Número 1, cuando vas a enfrentar una guerra, necesitas saber. Primero, apúntelo ahí. Primero, cuando yo voy a enfrentar una guerra, lo primero que tengo que saber es quién es mi enemigo. Lo segundo que tengo que saber cuando voy a enfrentar una guerra es quién soy yo. Y lo tercero que necesito saber para enfrentar una guerra es cuál es la estrategia para enfrentar la guerra, cuál es la estrategia para vencer al enemigo, cómo enfrento, cómo combato a mi enemigo. Cuando yo estaba en el colegio, en la escuela mejor dicho, vamos a irnos hasta el kinder. Cuando yo estaba en el kinder, yo me acuerdo que en el lugar donde yo estudié estaban las 3 cosas: estaba el kinder, estaba la escuela y estaba el colegio. El kinder tenía un lugar asignado y la escuela y el colegio era un mismo lugar, solamente que se dividían por horarios. En la mañana, por ejemplo, estaba la escuela, en la tarde el colegio, o al día siguiente en la mañana el colegio y en la tarde la escuela. Yo recuerdo que cuando estaba en el kinder, yo me quedaba viendo al área donde estaba ya la escuela o el colegio. Yo veía a la gente grandísima, yo veía a los chiquitos de primer grado, de segundo, tercero, de sexto grado, yo los veía gigantes. Yo decía, esta gente es gigante. Y yo me atemorizaba muchísimo. Yo no quería ir a la escuela porque me daba miedo, de la gente era tan grande. Y yo decía, no, hombre, en ese lugar me van a matar, cuando estaba en el kinder. Pero llegó el momento donde tuve que madurar y atravesar la puerta, pasar del kinder a la tan temida escuela. Fue cuando llegué a primer grado. Sin repetir, llegué a primer grado. Recuerdo que cuando llegué a primer grado, pues fue un mundo totalmente nuevo para mí. Un mundo totalmente diferente. Y un mundo que yo no logré digerir bien. Y recuerdo súper bien que cuando estaba allí en la escuela, yo no quería ir. Mi mamá me dejaba y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Mi papá me llevaba también a la escuela y yo decía, ¿qué va a hacer de mi vida si mi papá y si mi mamá no están a la par mía? Porque me había acostumbrado a estar todos los días en mi casa, a levantarme tarde, acostarme tarde también. Me había acostumbrado a que me llevaran la comida al cuarto, me había acostumbrado a muchísimas cosas y había entrado en una especie de costumbre, de zona de confort.
Y cuando llegaron y me había acostumbrado a salir a jugar a la calle, podía jugar todo el día, podía jugar con mis carritos todo el día. La pasaba súper bien, relajado totalmente. Era un niño que tenía ya una zona de confort establecida. Pero llegó el tiempo donde tenía que ir a la escuela, donde me tenía que levantar a las 6 de la mañana para alistarme y para irme para la escuela. Cuando ya estaba acostumbrado a levantarme a las 9, 10, 11 de la mañana, imagínate. Fue la peor pesadilla que cualquier persona puede vivir. Pasar de levantarse a las 10 de la mañana a levantarse a las 6 de la mañana. Y no levantarse porque uno quiere, sino porque llegan a levantarlo. Más cólera da. Y recuerdo que entonces ya yo me comenzaba a indisponer. Yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Y encima no tenía a mis papás cerca en la escuela para que me chinearan, ¿verdad? Entonces lo que a mí se me ocurrió fue una cosa. Lo que se me ocurrió fue comenzar a rebelarme contra el sistema. Entonces, ¿sabe qué hacía? Me ponía a llorar y yo no quiero ir a la iglesia no, a la escuela. Bueno, un momento donde tampoco quería ir a la iglesia, pero estamos ahorita con la escuela. Y decía, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero. Y mi papá, cuando me dejaba en el portón de la escuela, yo me guindaba al portón y yo gritaba y lloraba como un loco. Y decía, no, papi, vuelva, no me deje en esta cárcel. Lloraba montones y tuve que aprender a enfrentar ese gigante, el gigante de la escuela. Porque por más que lloré, que pataleé, ¿sabe? Un día me dejaron en el portón y el director, al escuchar tanto grito, llegó a recogerme. Y donde llegó a recogerme, don Elmer, de pronto por ahí verá el video. Uy, Dios quiera que sí, porque hay oportunidad donde comenta por ahí las fotos y todo. Dios quiera que don Elmer esté viendo el video. Pero recuerdo que un día mi papá me dejó en la entrada en el portón y cerraron el portón y don Elmer me agarró y me dijo, bueno, vamos para adentro. Una calidad de persona. Y yo, que no, que yo no quiero, que vamos para adentro, que no. Y donde me hizo agarrar, le metí un señor patadón. Agarré, yo creo que he sido el único en toda la historia que le pegué al director, pero lo agarré y le pegué y que no, que me deje, que no sea necio. Y me soltó y yo me fui corriendo. Pues bueno, al final tuve que enfrentar a mis gigantes y esos gigantes me formaron para luego lograr independizarme, ¿verdad? Y no estar viviendo siempre bajo la sombra de mis padres, por decirlo de cierta forma. Fue un momento donde tuve que aprender a adaptarme, a madurar, a crecer en esa área. Y ya cuando estaba en la escuela me di cuenta que realmente mis compañeros no eran tan grandes, realmente las personas de otro grado no eran tan grandes como yo los veía cuando estaba en kinder, ¿verdad? Pero luego me tocó enfrentar otro gigante y era el gigante del colegio. Ya había logrado conocer mi enemigo en ese momento, que eran los compañeros de la escuela, y me había dado cuenta que no eran tan grandes como parecían y que realmente podía vencerlos si me lo proponía, ¿verdad? Pero surgió un nuevo gigante, el gigante del colegio, y ese gigante ya era más pesado, porque yo veía a la gente del colegio cuando era cambio de turno. Yo veía a la gente del colegio y yo decía, esa gente es el diablo, eran más grandotes. Había uno que otro que ya tenía barba, que tenía un puchito por aquí, otro puchito por acá, 5 pelillos por acá. Parecía una mejenga de fútbol 5, ¿verdad? 5 de cada lado. Ya yo los veía, pero para mí eran gigantes también. Les decíamos los colegiales y les teníamos pavor a los colegiales. Me daban miedo, literalmente me daban miedo los colegiales. Pero sí o sí, mejor dicho, tarde que temprano iba a tener que llegar a enfrentar también a esos gigantes. Pues pasó primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado y llegó un momento que menos esperaba, pasar de la escuela al colegio, y eso demandaba enfrentar un nuevo gigante. Ya me había acostumbrado, estaba en mi zona de confort de la escuela, que ya por fin me había acostumbrado, pero recién cuando me estaba acostumbrando se presenta un nuevo gigante que era el colegio, y ahí el asunto se puso rudo. Yo tenía temor, yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ya no es igual que en la escuela, sino que ahora es más difícil de la cuenta. En todo sentido, la gente diferente, profesores diferentes, materias diferentes, más libros, más tareas, exámenes más difíciles. Era un gigante que yo no quería enfrentar, pero sí o sí me tocó enfrentarlo. Y cuando estuve en el campo de batalla con ese gigante, me di cuenta que realmente no era tan grande como parecía. Claro, demandaba un poco más de esfuerzo, pero al fin y al cabo no era tan grande. Cuando me miré frente a un espejo, yo dije, y bueno, yo puedo también vencer a ese gigante, no es tan grande como parece. Cuando vi personas mayores
que mi persona, y los veía como personas grandotas, como gente muy carga, gente muy carga. Yo decía, y esa gente es demasiado intocable, son grandes, son los colegiales. Pero cuando me di cuenta que estaba a la par de ellos en el campo de batalla y los miré, me di cuenta que éramos hombro a hombro, que no eran tan grandes como parecían y que realmente no me podían afectar como yo creía que me iban a afectar. ¿A dónde quiero llegar con toda esta historia de la escuela, el kinder, del colegio y todo? Que a veces nosotros tenemos un criterio de nuestro enemigo. A veces nosotros pensamos que nuestro enemigo es demasiado grande y que la crisis económica nos va a devastar y que el asunto y que uy no, esto va a ser horrible. A veces pensamos que la enfermedad va a acabar conmigo y me desespero y digo, y qué locura, y esto no, y pensamos que son gigantes demasiado grandotes. Pero cuando nosotros conocemos nuestro enemigo y nos conocemos a nosotros mismos, allí es exactamente el punto donde decimos, realmente ese enemigo no es tan grande. Cuando nosotros logramos conocer quién somos en Dios, en el momento en que nos toca estar en el campo de batalla, a la par de nuestro enemigo, es en ese momento cuando decimos, realmente este enemigo no es tan grande como parece. Realmente siempre tuve un criterio demasiado elevado de quién era mi enemigo, pero ahora que estoy en el campo de batalla enfrentándolo, me doy cuenta que con Dios, ese enemigo no es nada, que yo puedo más que ese enemigo. Me pasó a mí en la escuela. Me pasó a mí en el colegio. Cuando estaba en la escuela, yo decía, esa gente es demasiado grande. Pero cuando llegué al colegio, yo dije, no, realmente no es tan grande el enemigo. Realmente no es tan poderoso el enemigo. Pasa igual en las guerras cotidianas. Cuando nosotros vemos la guerra de largo, decimos, no, hombre, el asunto está rudo, está difícil y todo. Pero cuando nos toca atravesar la guerra, claro, es difícil. Al fin y al cabo son enemigos, son gigantes que tenemos que enfrentar. Pero cuando conocemos quiénes somos en Dios y sabemos que Dios tiene el control de todo y Dios es quien nos posicionó ahí para sacarnos de nuestra zona de confort, para capacitarnos, para ejercitarnos, para madurarnos, ahí es cuando nos damos cuenta que realmente los gigantes no son tan grandes como parecen. Que realmente, aunque quieran aparentar algo, al fin y al cabo los gigantes son eso, son apariencias. Fue lo que pasó con David. David era más pequeño, era evidente, pero Goliat lo que era simplemente una apariencia. Y cuando David encontró su posición en Dios, dijo, no, este tipo no es gigante, aparenta serlo, pero no es gigante. Es más grande Dios que está conmigo. Es más fuerte, más grande el que está con nosotros que los que están con el mundo, que los que están con el enemigo. Más poderoso Dios. Y cuando David comprendió quién era el enemigo, pero también comprendió quién era él en Dios, su identidad en Dios, automáticamente dijo, ese tipo no es ningún gigante, es apariencia, pero no gigante. Y fue cuando David salió con su onda, lanzó la piedra y dijo, lo mato porque lo mato. Porque sabía su posición, conoció al enemigo, conoció su posición, y eso lo llevó a la tercer parte, al tercer punto que les di, que es conocer cómo derribar al enemigo. David se dio cuenta que derribar al enemigo, derribar a su gigante, que atravesar esta guerra no era solamente de palabras, sino que era también de hechos, de acciones. David entendió que tenía que tener una buena estrategia para vencer a su enemigo, una buena estrategia para que ahora que salió de su zona de confort pueda vencer en esa zona incómoda al enemigo que lo está asediando. David comprendió que necesitaba una estrategia, y cuando trató de refugiarse en estrategias que no eran de él, se dio cuenta que no podía vencer a ningún gigante. Cuando vino Saúl a ponerle su casco, su chaleco, su lanza, su espada, dijo, no, yo no puedo con eso. No se pudo refugiar en estrategias de otras personas, tuvo que entender, comprender que había una estrategia para él, que Dios tenía un plan para él y que Dios lo había posicionado en ese lugar, no solamente para entrenarlo en guerra, sino también para entrenarlo en obediencia. No vas a ir con esto, ni con esto, ni con esto. No te vas a poner ni chaleco, ni casco, ni lanza, ni espada. No te vas a poner nada de eso, David. Te vas a ir con lo que yo te voy a decir. Toma la onda, toma las piedras y te vas al campo de batalla. Cuando Dios permite que atravesemos momentos de crisis, de dificultad, de guerra, lo que está permitiendo es que las atravesemos para formar dos cosas fundamentales en nuestra vida. Apúntelas, escríbalas. Dios permite que atravesemos guerras para enseñarnos dos cosas. Número uno, guerrear, pelear. Número uno, interceder, orar. Es guerrear, posicionarnos, intercesión, oración, disciplina, ayuno, lectura de la palabra. Eso es lo que Dios permite. Salirnos de nuestra zona de confort
para moldear nuestro músculo en otras áreas donde no estaba moldeado y así llevarnos a vencer en otras áreas que no pensábamos que podíamos llegar a vencer. Eso es número uno. Y número dos, Dios también permite que atravesemos momentos de crisis, de dificultad, de guerra, para enseñarnos el arte de la obediencia. La guerra es permitida para enseñarnos el arte de la guerra y es permitida para enseñarnos el arte de la obediencia. David, no solo te voy a enseñar lo que es ir al campo de batalla y pelear contra un enemigo, también te voy a enseñar a obedecerme a mí, no a los demás. Escucha mi voz en medio de la guerra, que yo te daré la victoria. Dios no es tan injusto en enviarnos al campo de batalla para dejarnos morir. No, si Dios nos posiciona alrededor de enemigos, no es para que los enemigos nos vengan a masacrar, es para que nosotros aprendamos lo que es combatir y obedecer. Obedecer y combatir, combatir y obedecer. Esto lo que crea al final del día en nuestras vidas es una sola cosa. ¿Está listo para saberlo? Lo que crea el arte de la guerra y el arte de la obediencia en nuestras vidas al final del día se llama madurez. La madurez se forja a través de la guerra y la obediencia. Guerra y obediencia. Guerra y obediencia. Cuando quisiste aprender a andar en bicicleta, tuviste que tener un mentor. Bueno o malo, tuviste que tener un mentor. A veces de pronto el mentor fueron las caídas, pero tuviste que tener un mentor. Este mentor te dijo, vas a hacer esto, esto y esto para que puedas andar en bicicleta. Pero resulta que como estamos aprendiendo, nos cuesta obedecer. Entonces nos mandaron por un barranco, por una cuesta. Ahí estamos en el campo de batalla y de pronto a veces nos caímos, tropezamos, nos golpeamos, nos chollamos la rodilla, nos golpeamos la cabeza, lloramos, pero fue porque estuvimos en el campo de batalla. Y esos golpes, esos momentos donde nuestro corazón se quería salir de la adrenalina por estar en esa batalla de aprender a andar en bicicleta, nos formó y nos enseñó que teníamos que aprender a frenar, que teníamos que aprender a bajar la velocidad, que teníamos que aprender a doblar bien, que teníamos que aprender a tener un buen equilibrio. Fue la guerra la que nos formó. Y la obediencia también, porque después de 3, 4 golpes y sangre derramada, aprendimos a obedecer a nuestro mentor. No haga esto, no frene tan duro, no frene con el de adelante porque se va a ir otra vez de cabeza. Nos enseñó a obedecer su voz. Aprendimos en medio de la crisis del campo de guerra a aprender las cosas bien, a guerrear y a alcanzar lo que queremos, y también a obedecer, que eso fue lo que produjo la victoria. Y hoy aprendimos a andar en bicicleta. Es exactamente en cada una de las guerras que enfrentamos cotidianamente. Yo creo que todos necesitamos de alguien que nos diga que realmente los gigantes no son tan grandes como parecen. Aunque yo te lo diga, al fin y al cabo vas a tener que enfrentar gigantes. Pero una vez que los estés enfrentando, nunca olvides de este mensaje. Los gigantes no son tan grandes como parecen. Y cuando te toca estar en el campo de batalla, en este momento es cuando estás listo para atravesar la mejor prueba de tu vida. La prueba de la obediencia, de refugiarte en Dios, de obedecerle fielmente y de saber que Él te está formando para que crezcas en madurez. Te aseguro que después de una crisis económica y después de vencer una crisis económica, tu madurez no es la misma y no vuelves a gastar plata como antes la gastabas. Te aseguro por completo que después de una crisis emocional, tú no vuelves a entregar tu corazón tan fácil como lo habías entregado antes. Eso se llama madurez, y la madurez la alcanzaste porque te tocó enfrentar una guerra. En esa guerra aprender a obedecer a quien te iba a dar la victoria, y gracias a eso tu corazón maduró y hoy eres más cuidadoso con tus finanzas, eres más cuidadoso con tu corazón, qué sé, eres más orgulloso con tus palabras, eres más cuidadoso, con tus palabras. La guerra te formó. Lo que pasó con el pueblo de Israel, dejé enemigos para que formaran tu vida. Y esa formación trajo madurez, y a causa de la madurez hoy puedes vencer en cada una de las pruebas que se te enfrenten diariamente, cotidianamente. El pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán,
la tierra prometida, no fue que anduvo vagando ni turisteando por el desierto. Tuvo que andar sobreviviendo, viviendo y sobreviviendo en el desierto, ¿no? Pero no quiere decir que el desierto estaba desocupado. Saben que el pueblo de Israel, antes de entrar en guerra y tomar posesión de la tierra prometida, tuvo que enfrentar muchísimas veces diferentes ejércitos a lo largo de su trayectoria por el desierto durante los 40 años. No fue que Israel llegó a Canaán diciendo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Cuando ellos fueron a tomar posesión de la tierra prometida, lo fueron a hacer, ¿saben por qué? Porque ya estaban aptos para tomar posesión de la promesa de Dios. Fueron a tomar posesión porque ya estaban listos, maduros para poder tomar posesión. Y cómo el pueblo de Israel alcanzó la madurez para poder ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, lo lograron a través de las diferentes pruebas y batallas que tuvieron que enfrentar cotidianamente, diariamente, a lo largo de 40 años de trayectoria en el desierto. Si usted se pone a investigar y a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta que tuvieron luchas constantes, una y otra vez a lo largo de esos 40 años, no en la tierra prometida, en diferentes partes del desierto. Y esas pruebas eran necesarias, estas guerras eran necesarias porque era Dios como Padre formando a sus hijos para que alcanzaran un grado de madurez que los capacitara para darles por fin lo que tanto estaban esperando. Antes de darle un Ferrari a su hijo, usted primero le va a dar un carro control remoto a ver si lo anda pegando por todo lado, pero se jamás le va a dar el Ferrari sin antes haber probado la madurez de su hijo. Y una vez probada la madurez, usted dice, ¿está capacitado o todavía no para esto? Y si todavía no está capacitado, pues seguimos en el proceso del desierto. Que estés guerreando, que estés combatiendo, que estés creciendo en obediencia y madurez. Y cuando sea el momento apto, listo, vamos ahora sí para el Ferrari, vamos ahora sí para la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel estuvo listo y creció en madurez a causa de las diferentes guerras que enfrentó en 40 años, Dios dijo, ahora sí, es momento de ir a vencer, es momento de ir a tomar posesión. Y en Josué capítulo 21 versículo 43 al 45 dice la Biblia: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Después de que todo se cumplió, después de las guerras que tuvo que enfrentar Israel, después de las pruebas que tuvo que enfrentar Israel, después de la crisis que tuvo que enfrentar, después de ser empujado fuera de su zona de confort, después de aprender el arte de la guerra y el arte de la obediencia, Israel pudo vivir, experimentar, ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Que pase igual contigo. No te pongas a refunfuñar y decir, y es que ¿por qué estoy pasando por esto? Y es que ay. No. Mira lo que dice la Biblia otra vez. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. No te pongas a decir, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, si te está pasando es porque ¿sabes qué? De pronto Dios quiere fortalecer ese músculo tuyo para que más adelante cuando vengan pruebas no te derriben, sino que aprendas el arte de la guerra, el arte de la obediencia, y ningún gigante que parece ser gigante pueda vencerte. Que cuando vengan los gigantes tú los veas y digas, no, son apariencia, pero es más grande el que está conmigo que el que está con ellos. Cuando tú logres aprender que los momentos de dificultad son momentos oportunos para crecer y madurar, ese día vas a aprobar el examen de Dios. Ese día aprobarás el examen que te capacitará para poder vivir, obtener las promesas de Dios. Y al final de tus días
Te aseguro con todo mi corazón que podrás decir exactamente lo mismo que dice la Biblia en Josué. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Al final vas a poder decir esas palabras. Todo se cumplió. Es más, quiero que lo digas ahora de forma profética. Todo lo que Dios dijo acerca de mí se cumplió. Pastor, pero ahorita no lo estoy viendo. No, hazlo de forma profética. Comienza a creerlo en tu corazón. Que ese momento de crisis, de dificultad que quizás hoy estás viviendo, es lo que está formando tu carácter, tu madurez. Es lo que está formando tu vida para que puedas recibir las promesas de Dios. Y así que quiero que ahora pongas en los comentarios: todo se cumplió. Todas las promesas que Dios dijo de mí se cumplieron. Todo se cumplió. Eso es lo que yo creo que va a suceder contigo. En temporadas de dificultad, en temporadas difíciles, en temporadas de crisis, temporadas de guerra, temporadas donde te sacan de tu zona de confort, vas a aprender a guerrear y a obedecer. Y eso te llevará a madurar, y la madurez hará que todo lo que Dios dijo acerca de ti se cumpla. Todo se cumplió en el nombre de Jesús.